Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Salud, el segmento educativo que MMM Multiclínica trae para ustedes. Hoy estamos transmitiendo desde la hermosa ciudad de Caguas. Soy Lixamari Pedraza y es un honor estar aquí con ustedes para abordar un tema crucial para nuestra comunidad, especialmente para nuestros adultos mayores, los nódulos en la tiroides. La tiroides es una glándula pequeña pero poderosa que influye en muchas funciones vitales de nuestro cuerpo. Cuando aparecen nódulos en la tiroides, pueden surgir muchas preguntas y preocupaciones. ¿Qué son estos nódulos? ¿Cómo se diagnostican? ¿Qué tratamientos existen? Y lo más importante, ¿cómo podemos prevenirlos y manejarlos adecuadamente? Para responder a todas estas preguntas y más, tenemos el privilegio de contar con la doctora Mónica Vega, una destacada endocrinóloga de MMM Multiclínica, quien nos guiará a través de este tema con su vasta experiencia y conocimiento. Bienvenida, doctora, Hablemos de Salud. Muchas gracias, Lixamari, por la oportunidad de participar en este programa de salud. Gracias a usted por estar con nosotros. Y bueno, vamos a empezar por lo básico, doctora. ¿Qué exactamente son los nódulos en la tiroides? Primero vamos a repasar que la tiroides es una glándula endocrina que se ubica en la parte anterior del cuello. Su función es producir hormonas de tiroides T3 y T4, y esas hormonas entonces van a hacer su acción en diversos órganos del cuerpo, entiéndase corazón, cerebro, músculo, entre otros. Okay. Los nódulos de tiroides entonces van a ser cuando hay un crecimiento excesivo de esas células de la tiroides que forman masa o bulto en el área dentro de la tiroides. Okay. En la mayoría de los casos son sólidos, en otros casos pueden resultar llenos de líquidos, que en estos casos se conocen como quistes tiroideos. Ya. Y ¿pueden ser benignos? En la mayoría de los casos son benignos, hay un porcentaje muy bajo de ellos que resultan entonces malignos. ¿Y cuáles son las causas de por qué se forman los nódulos en la tiroides? La realidad es que la causa se desconoce, sin embargo son bien comunes. Incluso a los 60 años hay muchos estudios que dicen que más del 50% de los pacientes tienen nódulos en la tiroides. Okay. Importante recordar que más del 90% de estos casos son benignos. Ya. Otra causa asociada, ¿verdad?, que puede ser un factor de riesgo para desarrollar nódulos en tiroides es la deficiencia de yodo en nuestra dieta. Generalmente eso no es algo que se ve en nuestra región geográfica, porque nuestra dieta es suplida con, nuestra sal específicamente es suplida con yodo, pero si hay partes del mundo que el yodo está, ¿verdad?, no se consume, y eso pudiera ser una causa también de agrandamiento o nódulos en la tiroides. La exposición a radiación, específicamente durante la niñez, puede ser una causa de formación de nódulos benignos o malignos. Y también importante recalcar lo que es la enfermedad de Hashimoto, que es la causa más común de hipotiroidismo, y se considera que por la inflamación que ocurre en esas células de tiroides, pues es un factor de riesgo para producir nódulos en la tiroides. ¿Y esto presenta algún tipo de síntomas? ¿Qué síntomas nuestros adultos mayores que nos están viendo hoy deberían tener en cuenta? La realidad es que la mayoría de los nódulos suelen ser pequeños, miden menos de 1 centímetro y no tienden a causar síntomas en nuestros pacientes. Muchas veces se pueden diagnosticar o se pueden encontrar de manera incidental por algún otro estudio, en muchas ocasiones estudios de tragado, estudios de carótida, que incidentalmente se encuentran estos nódulos. Durante el examen físico, ¿verdad?, del médico puede palpar y encontrar a ver si hay nódulos en la tiroides. Generalmente cuando los nódulos ya son más grandes, pues entonces sí pueden causar síntomas asociados al tamaño y su localización. Entiéndase problemas de tragado, dificultad para hablar, ronquera, molestia, entre otros. Doctora, ¿y hay algún otro síntoma que deba preocupar a nuestros espectadores? Sí, bien importante, si usted nota un crecimiento progresivo de ese nódulo o de ese bulto en el cuello, una ronquera persistente,
es importante que consulte a su médico. También es importante recalcar que hay algunos nódulos que pueden producir exceso de hormona de tiroides. Estos nódulos se conocen como nódulos tóxicos y los síntomas de estos nódulos, ¿verdad?, van a estar más asociados a los síntomas del hipertiroidismo. Entiéndase sudoración excesiva, pérdida de peso, ¿verdad?, un aumento en la frecuencia de ir al baño, etcétera, que son síntomas asociados al exceso de hormona de tiroides. Ok. ¿Y cómo entonces se diagnostica que una persona tiene un nódulo? Bien importante, primero, hacer un buen historial de ese paciente, preguntarle sobre ¿verdad?, si hubo radiación durante niño, preguntarle sobre su historial familiar. Durante el examen físico es importante palpar esa tiroide, identificar a ver si podemos identificar algún nódulo en el examen físico. Y una vez se sospecha de ese nódulo, es importante hacer un sonograma, que básicamente el sonograma es un estudio no invasivo que nos da mucha información sobre la estructura de esa glándula. Y cuando encontramos algún nódulo sospechoso o con características que preocupan, el próximo paso entonces sería realizar una biopsia de aguja fina. ¿Y esa biopsia de aguja fina, cuán precisa es? La realidad es que las biopsias de aguja fina son procedimientos bien sencillos, pero bien útiles. No requieren de ninguna preparación por parte del paciente, se realizan en la oficina del médico o del patólogo. Y básicamente lo que se hace es que se busca ese sonograma, ese nódulo guiado por un sonograma. Una vez se localiza ese nódulo, se entra con una aguja bien finita. A simple vista uno piensa que no sacan nada, pero lo que se sacan son células que se ponen en una laminilla, y esa laminilla luego se estudia bajo el microscopio y se identifica el tipo de células que se está formando, si son células malignas o células benignas. La mayoría de las biopsias, como mencioné en el pasado, son benignas. Más del 80% de los nódulos resultan ser benignas. Alrededor de un 15% pudieran ser indeterminados, que eso es que el patólogo no tiene células, ¿verdad? Las células no tienen todos los criterios para poder decir que son malignas, pero tampoco tienen todos los criterios para poder decir que son benignas. Y en ese caso hay que hacer pruebas un poquito más específicas, pruebas moleculares o genéticas a esa muestra, y alrededor de un 3 a un 7% que entonces resultan malignas, que en esos casos pues entonces el tratamiento sería cirugía. ¿Existe algún otro tipo de tratamiento para los nódulos? En caso de que sean nódulos tóxicos, como habíamos hablado en el pasado, se puede dar terapia de radioyodo o terapia antitiroidea, ¿verdad? Para disminuir esos síntomas asociados al hipertiroidismo. Cuando los nódulos son benignos, ¿es necesario tratarlos o extirparlos? La realidad es que no. Los nódulos que son pequeños, que miden menos de 1 centímetro, que son benignos en la patología, el seguimiento, ¿verdad?, se hace es monitoreo. Se monitorean esos nódulos con sonogramas periódicos. Ya cuando los nódulos son más grandes, le causan síntomas o resultan malignos, en esos casos, pues la cirugía el tratamiento de elección. Dependiendo del tamaño, a veces se saca el nódulo solamente, a veces se saca el lóbulo, a veces se saca la tiroide completa, dependiendo, ¿verdad?, el tamaño y la extensión. Y hablando precisamente de la cirugía, ¿cómo es ese proceso de recuperación? Que a veces las personas tienen un poco de temor de En realidad, eso va a depender del tipo de cirugía, de la experiencia del cirujano. En la mayoría de los casos, los pacientes regresan a sus actividades diarias al cabo de un par de semanas. Siempre es importante esas citas de seguimiento y darle esas evaluaciones postquirúrgicas, monitorear esas pruebas de función de tiroides, para asegurarnos, ¿verdad?, si el paciente necesita o no reemplazo de hormona de tiroides. ¿Existe la posibilidad de que un nódulo que en un momento dado fue benigno luego se convierta en maligno o no? Sí, pero la realidad es que la probabilidad de que eso ocurra es bien baja, ¿verdad? Porque en la mayoría de los pacientes, una vez ya se hace esa biopsia que es leída como benigna, menos del 3% de los casos cambia, o sea, resulta maligna. O sea, que realmente la sensitividad de las biopsias es bastante alta.
Bueno, pero la realidad es que no quisiéramos ninguno de nosotros tener nódulos, ni nuestros oyentes ni espectadores tampoco. Entonces, ¿qué podríamos hacer para cuidar de nuestra salud tiroidea y evitar los nódulos? La realidad es que es importante una buena alimentación equilibrada, ¿verdad? Okay. Ni mucho ni muy poco, ¿verdad? Como mencioné previamente, nuestra dieta ya está suplementada con yodo, no es necesario nosotros tomar pastillas de suplementos de yodo. Okay. Pero si el paciente lleva una dieta específicamente baja en yodo, que sabemos que a veces hay modalidades, ¿verdad? Sí. De dieta así, pues entonces sí es importante que se suplementen. Aparte de eso, es importante que vayan a su médico rutinariamente, que se hagan su examen físico y que se chequen. Y cualquier cambio que noten, pues que lo consulten con su médico. Y para nuestros adultos mayores de 65 años, ¿hay alguna recomendación especial? Bien importante que estén pendientes a todos los signos y síntomas que nuestro cuerpo nos da. Como ya mencioné, es bien común ver nódulos y enfermedades de tiroides en nuestra población adulta y es importante estar atento a esas señales que nos da nuestro cuerpo que nos pudieran sugerir problemas de tiroides, consultarlos con nuestro médico y pues obviamente que sean referidos según su necesidad. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que este conocimiento ha sido de mucho valor para nuestros oyentes, así que gracias por haber estado aquí en este segmento. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta cápsula de salud con nuestros oyentes. Claro que sí, esperamos tenerla próximamente nuevamente. Y a todos nuestros espectadores, gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Salud. Recuerden, la información y la prevención son nuestras mejores herramientas para mantenernos saludables. No olviden darle me gusta y activar las notificaciones en nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube para no perderse ningún episodio. Recuerden que pueden coordinar citas llamando al 787-522-2482 de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5 p.m. Nos vemos el próximo martes aquí en Hablemos de Salud, traído a ustedes por MMM Multiclínica. Hasta la próxima.